Buenas tardes y buenas noches para quienes nos acompañan desde América y Europa. Mi nombre es María Auxiliadora Cordero, soy arqueóloga y seré la moderadora de este webinar. Les damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en Facebook Live. Les informamos que en los comentarios al video en vivo podrán realizar preguntas a nuestros invitados. Estas serán contestadas al final de las presentaciones. En el webinar de hoy tenemos el gusto de presentar a tres jóvenes profesionales: Miquel Villaverde, Micaela Egas y Lua Salomón, quienes nos presentarán sus trabajos de investigación sobre cerámica de la costa ecuatoriana. El título del webinar es ¿Qué nos cuenta la cerámica arqueológica? Tres análisis recientes. Este evento es el séptimo de la serie de webinars Arqueología del Ecuador hoy, del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador, que tiene como objetivo dar a conocer a las y los profesionales del país y las investigaciones que llevamos a cabo. Cada webinar contiene varias presentaciones cortas a fin de mostrar una variedad de trabajos a manera de muestra, más no intenta hacer una presentación exhaustiva del tema. Estos webinars están destinados tanto a estudiantes, maestros, comunidades y público en general, como a colegas que estén interesados en conocer más de lo que estamos haciendo en la arqueología en todo el país. Los webinars anteriores están colgados en el canal de YouTube del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador. En pocos días más, esperamos, también encontrarán ahí el webinar de hoy. La cerámica ha sido un material muy estudiado por la arqueología desde sus inicios. Los recipientes y artefactos, ya sea enteros o en fragmentos hechos de arcilla cocida al fuego, son muy duraderos y sobreviven en sitios arqueológicos cuando otros objetos ya han desaparecido. Los fragmentos de alfarería rota, lo que en arqueología llamamos tiestos, son los hallazgos más comunes. El análisis cerámico, es decir, el estudio de forma, estilo, composición de pasta y varias otras características, ha dado paso a miles de trabajos arqueológicos enfocados en estos fragmentos. Más comúnmente, la cerámica se ha estudiado para determinar secuencias cronológicas, cómo cambió en el tiempo en un lugar o región. Se puede estudiar cómo se fabricaron las vasijas o para qué fueron utilizadas, es decir, su función. También se estudia el estilo, que se enfoca más en la decoración de la cerámica. Es frecuentemente la decoración la que ha permitido delimitar áreas a las que se ha etiquetado como pertenecientes a una u otra cultura, por ejemplo, Valdivia, Caranqui, Huangala, Inca, asentadas en un territorio que está definido por la presencia de un determinado estilo. También ha permitido señalar su ubicación en el tiempo aún antes del desarrollo de sistemas para fechar, llamados absolutos, como el radiocarbono, que se aplicaría a materiales orgánicos asociados, o la termoluminiscencia aplicada a las vasijas mismas. Anteriormente y aún ahora se puede fechar de una manera llamada relativa, con base en la posición de los artefactos dentro de las capas de tierra y otros materiales acumulados en un sitio arqueológico. Así podemos decir generalmente que lo que estaba más profundo en una excavación era más antiguo y lo que estaba más cerca de la superficie era más reciente, y de esta manera se establecerían secuencias estilísticas o cronológicas. Por supuesto, hay muchos tipos de análisis cerámicos que se pueden realizar actualmente y podemos obtener información acerca de, por ejemplo, la fuente de donde se obtuvo la arcilla o los artefactos cerámicos mismos, qué tipo de alimentos se cocinó en ellos, qué función cumplieron las vasijas, qué simbolismo pueden haber tenido, y así numerosos tipos de análisis. Entonces, la cerámica y su análisis es una herramienta para contestar preguntas antropológicas acerca de las sociedades pasadas. Es así que hoy tenemos a tres invitados, jóvenes profesionales, que nos presentarán sus investigaciones que tuvieron como tema central el análisis cerámico. En primer lugar, presentamos al licenciado Miquel Villaverde Gómez. Él obtuvo el título de antropólogo con mención en arqueología
en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es codirector del proyecto Inventario Arqueológico de los Bienes Recuperados en el proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, NAIC, en el Instituto Metropolitano de Patrimonio en Quito. Entre el 2018 y 2019 fue jefe de campo en el programa arqueológico anual del proyecto Mirador Tundaime del Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad San Francisco de Quito. Y ha participado en varios proyectos en Sierra y Amazonía. Bienvenido, Miquel. Damos paso a tu presentación. Muchas gracias, Mariuxi. Voy a proceder a compartir mi presentación. ¿Sí se le ve? ¿Me pueden confirmar? Ya. Lo que voy a presentar a continuación es el trabajo que yo realicé para mi disertación de tesis, el cual para esta ponencia he titulado La cerámica de la cuenca baja del río Cuaque, cronología relativa de los artefactos Jamacuaque. Para comenzar, una pequeña introducción a los antecedentes de qué es la cultura arqueológica Jamacuaque. Primero, sostener que tiene una cronología que va desde el 620 a.C. al 1450 después de Cristo, abarcando dos periodos arqueológicos, que son el periodo de desarrollo regional y el periodo de integración. Se ubica en la zona norte de Manabí, entre lo que comprende la bahía de Cojimíes y la bahía de Caracas. Al interior del continente, algunos autores sostienen que se extiende hasta la actual provincia de Santo Domingo de los Áchiles. Esta cultura fue establecida por Estrada, Meggers y Evans en los años 50, debido a las características particulares de su cerámica, destacando sobre todo las figurinas, con la presencia de los ojos con la forma de D caída, ¿no? Además, la presencia de una pasta bastante fina, muy bien trabajada, con presencias de polípodos, en algunos casos con polípodos de forma mamiforme. Comenzando una pequeña introducción a la investigación, hay que aclarar que la problemática que tiene la ocupación Jamacuaque es esta misma larga datación que se le ha tenido. Como vemos, son más de 1000 años de ocupación cultural, de la cual tenemos que dividir un poco más qué estaba pasando, ¿no? Y además tenemos una carencia de estudios en la zona del río Cuaque, ya que los estudios en la zona comienzan en el año 2012 por parte del Centro de Investigaciones Socioculturales de la Universidad San Francisco de Quito, donde de mano del INPC realizaron una prospección arqueológica para delimitar los sitios del poblado. Además, desde el año 2015, mediante la implementación de la arqueología comunitaria, se siguen realizando estudios hasta la actualidad en la zona. Es de estas investigaciones de donde yo obtuve los materiales para poder realizar este trabajo. Para ver un poco la procedencia de los materiales analizados, mencionar primero que en la prospección de 2012 se delimitaron 4 sitios arqueológicos. El sitio cementerio, que pueden ver aquí en rosado, el sitio Cuaque Centro, el sitio Hacienda Cuaque y el sitio Hacienda Dueñas. Además, destacar el sitio de Quiauque, que igual se ubica en la cuenca baja, ¿no? Aquí quiero destacar la presencia de estos otros 3 contextos que van a ser relevantes en este trabajo: el CO 020 del sitio cementerio, fincagenario de Hacienda Cuaque y CO 114 de Cuaque Centro, ¿no? Viendo un poco más detalles de estos sitios, el CO 020 se compone de un cateo que se realizó en el sitio cementerio, donde se excavó un contexto de horno, ¿no? Este se lo excavó hasta llegar a la capa culturalmente estéril. Luego, en el sitio CO 114 tenemos una limpieza de perfil que se realizó en la orilla del río Cuaque, encontrando un estrato de ocupación Jamacuaque probablemente más relacionado al periodo de desarrollo regional, esto por su estilo cerámico. Y finalmente, la excavación inconclusa del sitio Finca Genara. Esta excavación no pudo ser terminada debido a que se dieron los sucesos del terremoto de 2016 que afectaron grandemente la zona. Pero de este sitio, que solo llegó hasta una profundidad de 50 centímetros bajo superficie, se logró obtener un fechador radiocarbónico que sitúa sus materiales entre el 1286 a 1405 después de Cristo calibrados, ¿no? Entonces vemos la cantidad de fragmentos que analicé por sitio: 153 del sitio cementerio, 438 del sitio Cuaque Centro, 82 de Hacienda Dueñas, 249 de Hacienda Cuaque y 80 fragmentos de Quiauque, mismos que suman un total de 1002 fragmentos que fueron analizados en esta investigación.
Para esta investigación lo que yo quería era ver si podía dar una adscripción cronológica a estos materiales que tienen unas procedencias un tanto complicadas para la investigación, por lo cual me planteé un marco teórico que se compone de dos vertientes principales. Por un lado, tenemos el particularismo histórico como una teoría de la antropología, en la cual se busca comprender a la cultura en base a tres elementos principales, que son el ecosistema, las características psicológicas y los procesos históricos propios. Hay que aclarar que cuando nos referimos al ecosistema, de ninguna manera estamos hablando de determinismo geográfico, sino solo la influencia que puede llegar a tener el ambiente sobre la gente. En el particularismo histórico, los procesos históricos son tan importantes ya que estos no solo generan cambios en la vida de la gente, sino que estos cambios se llegan a expresar dentro de la cultura material. Así, relacionamos con la parte más de la arqueología con el concepto de tipo, donde un tipo se considera como el resultado material de un conjunto de atributos fundamentales que se fusionaron consciente o inconscientemente como una idea cerámica o ideal estético, cuyos límites fueron impuestos a través del sistema de valores operativo en la sociedad en virtud de interacción individual en un nivel social. Con esto nos referimos a que la cultura material de un grupo humano está dado por las condiciones culturales del mismo, es decir, producimos cerámica en base a lo que concibimos como nuestra cultura, a lo que nuestra cultura conoce y nuestra cultura hace. Y esta cambia en base a los procesos históricos propios de cada sociedad. Siguiendo un poco de la metodología, yo me concentré en analizar dos grandes factores, que son, primero, la pasta, para enfocarme en la parte tecnológica y de producción, en la cual vi textura, clasificación, angularidad de grano, desgrasantes, inclusiones, cocción, color y tratamientos de superficie. Y la parte morfológica, que nos ayuda a ver un poco más la función que pudieron tener estos artefactos, en la cual se ve una forma general del recipiente, dirección del borde, forma del borde, labio, la base, la presencia o ausencia de cuello y la presencia de apéndices. Viendo un poco más detallado muy rápidamente, podemos ver que para la textura y angularidad de la pasta y tamaño y clasificación se usó la tabla de granulometría de la Universidad de Kent. Para ver las inclusiones se usó la tabla establecida por Matthew et al. En el 91. Igual las cocciones, solo vimos tres grupos grandes, que son la cocción oxidante, reductora y mixta, ya que esto facilitaba un poco el análisis. En cuanto a la forma, encontramos y dividimos en tres grupos generales de recipientes, que son los recipientes abiertos con platos, cuencos polípodos, compoteras, bancos, ralladores y vasos, formas cerradas, cuencos, ollas, y los recipientes que tienen presencia de cuello, como son las ollas, los cántaros y las botellas. Igualmente, para su mayor descripción se utilizó la tabla de forma establecida por Rice en el 2015, e igualmente se utilizó lo que plantea Echeverría para ver la dirección, forma de bordes y forma de labio para el territorio ecuatoriano. Entonces ahora vamos a ver un poco de los resultados de estas variables y de la documentación cerámica. Para comenzar con la pasta. En la pasta encontramos 9 tipos de pasta que van desde pastas finas en el TP1, que son pastas muy bien trabajadas, es decir, que no presentan mayores inclusiones, el grano es muy fino, está muy bien trabajada y es poco quebradiza. Y las pastas más gruesas, las cuales son muy poco trabajadas, tienen un menor proceso de tratamiento, inclusiones muy grandes y son muy toscas, muy poco acabado, ¿no? De estas 9, las 3 principales fueron el tipo de pasta 1, 5 y 9, que podríamos enunciarlas como pasta fina para 1, pasta media y pastas gruesas. Estos mostraron una distribución bastante curiosa entre los sitios. En el sitio cementerio encontramos valores bastante semejantes para las 3 pastas principales, la 1, la 5 y la 9, mientras que en Cuaque Centro encontramos una total dominancia de lo que serían los tipos de pastas finas y medias, donde la pasta gruesa es casi inexistente. Igualmente en Hacienda Dueña se repite casi un patrón similar, con una gran presencia de pastas finas y medias, y en Hacienda Cuaque encontramos unos balances que son casi semejantes. Si bien las pastas finas y medias dominan sobre las gruesas, el porcentaje de pastas gruesas es bastante relevante dentro de su marco. Se logra evidenciar. Y en el sitio de Quiauque lo que encontramos es una total dominancia del tipo 1 y 5, con la total inexistencia de los otros. En cuanto al acabado de superficie, logramos ver que el 75% de los artefactos eran alisados, el 18% en gobe, siendo las prácticas más recurrentes, ¿no?, en la producción cerámica.
Ahora pasamos a ver un poco de la documentación de la forma. En la forma se documentaron 630 bordes, que son los principales para establecer la tipología, igualmente que los artefactos que estuvieron completos, ¿no? Viendo un poco la tipología que se desarrolló, se encontraron en los recipientes abiertos 6 tipos de platos que podemos ver aquí con sus características brevemente. Tenemos 27 tipos de cuencos, que son el grueso de este análisis, es lo que más se encontró y tienen una gran variación. Tenemos cuencos grandes, como tenemos cuencos de menor tamaño. La pasta igual se puede ver que dominan, hay tanto en tipos finos como en tipos toscos. Entonces hay una gran variación aquí. Igualmente, en los recipientes abiertos se encontraron 2 tipos de cuencos polípodos, un tipo de compotera, un banco, 4 tipos de ralladores, aunque podrían haber muchos más en realidad, y un vaso. En cuanto a los recipientes cerrados, solo encontramos un tipo de cuencos cerrados y 2 tipos de ollas cerradas que podemos ver aquí. En los recipientes con cuello encontramos 11 tipos de ollas con cuello, que varían también bastante en sus tamaños. Y también encontramos 2 tipos de cántaros y 2 tipos de botellas. Pasando ya a lo que sería la aproximación cronológica de este trabajo, esta se realizó en base a la comparación con las tipologías previas que establecieron Estrada en el 57, Seidler y Sutcliffe en el 94 y Domínguez en el 2011. Además de los datos que nosotros ya teníamos de nuestras procedencias, CO 020, CO 114 y Finca Genaro, que mencioné previamente. En base a esto se logró establecer lo que se denominó como el estilo cuaque tardío, el cual se caracteriza por presentar una pasta bastante tosca que va de los tipos 7, 8 y 9, y en cuanto a temporalidad lo podemos asociar solo cronológicamente, no en cuanto a sus características, con la fase Muchique 4 de la cuenca media del río Jama. Esto por la temporalidad, ya que encontramos este tipo de artefactos con pasta gruesa, tanto en la investigación de Domínguez en Pedernales, que corrobora con fechados radiocarbónicos, igual que en el asentamiento de Finca Genaro, que igual tiene su fechado radiocarbónico. Las formas generales de este estilo son cuencos abiertos, cuencos cerrados, que esto es muy llamativo porque también cuencos y ollas cerradas solo aparecen dentro de este estilo tardío, no asoman en los anteriores periodos, y ollas con cuello, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de cuál fue la aproximación cronológica. En esta tabla lo que podemos ver son las ocupaciones. Aquí tenemos el periodo de desarrollo regional y aquí el periodo de integración con las fases de Seidler, Muchique 1, Muchique 2, Muchique 3 y Muchique 4. Y tenemos cuáles son los tipos continuos y los tipos con variación. Para que se entienda un poco la tabla, el sistema de colores es lo de color azul se refiere a que fue datado relativamente con los contextos CO020, CO114 y Finca Genaro. En verde tenemos lo que se hizo con la comparación de Seidler. En rojo, los aportes que se hicieron con Estrada. En morado tenemos una combinación tanto de nuestros contextos, CO020, 114 y Finca Genaro, con los planteamientos de Estrada. Y finalmente aquí en gris hemos decidido poner el estilo cuaque tardío. Vamos a ver un poco más a detalle esta tabla dividiéndola. Primero aquí tenemos los tipos continuos que no presentan una mayor variación, ¿no? Tenemos una gran cantidad de cuencos, casi la misma cantidad de lo que serían ollas con cuello, que se mantienen casi iguales en los tipos que están desde el inicio de la cultura jamacuaque hasta el final, ¿no? Lo realmente interesante sucede aquí, en los tipos que tienen una variación temporal. ¿Por qué? Porque encontramos que en el desarrollo regional hay una gran diversidad de lo que son cuencos abiertos, igual que aparecen otras formas, como son los polípodos y las compoteras. Mientras que en el periodo de integración, los cuencos aparecen con una menor variedad y más bien se equiparan con la variedad que hay de ollas. Esto nos puede estar hablando de un cambio social. Algo está pasando aquí en la sociedad jamacuaque que están cambiando la forma en que producen sus recipientes. Mientras antes están haciendo full recipientes que son para servir, como son los cuencos, los platos, los cuencos polípodos. Luego en el periodo de integración estos valores se igualan con los artefactos que sirven para una cocción. Y además aparecen estos artefactos de almacenamiento, que son los cuencos y las ollas cerradas. Esto nos puede estar hablando de un cambio en los patrones alimenticios de la sociedad, ¿no? Posiblemente, y a modo de interpretación, en el desarrollo regional tenían un acceso mucho más fácil
a lo que serían productos de consumo inmediato, mientras que en integración ya no hay este acceso y están demorándose más en cocinar y en fabricar, y están dedicando menos tiempo a fabricar cerámica, ¿no? Para finalizar las interpretaciones finales y conclusiones, primero, que la tipología cerámica nos ha permitido dar una cronología relativa a los sitios en los cuales el sitio cementerio y Hacienda Coaque presentan una ocupación continua en todo el periodo Jamacuaque, desde el desarrollo regional hasta integración, mientras que los sitios Coaque Centro y Hacienda Dueñas y Queuque presentan una ocupación mucho más enfatizada en el desarrollo regional. Probablemente fueron mayormente ocupados en este periodo. La pasta muestra cambios a lo largo del tiempo, con una marcada diferencia en la fase terminal de periodo de integración, correspondiente con Muchique 4. Esto es interesante porque a pesar de que en la fase final del periodo de integración sigue apareciendo la cerámica fina, esta aparece en muchos menores porcentajes que la cerámica gruesa. Esto nos puede dar a entender que no hay una carencia de conocimiento, es decir, la gente sí sabe cómo hacer esta cerámica fina, pero por alguna razón o no tiene el interés de hacerlo o no tiene el tiempo para hacer esta cerámica que lleva un mayor trabajo. Y por eso la producción de cerámica tosca se amplía. En cuanto a la morfología, los artefactos han permitido evidenciar cambios a través del tiempo, mismos que pueden ser interpretados como modificaciones en el estilo de vida y alimentación de los habitantes de la zona. Algo está pasando con la sociedad Jamacuaque, que están cambiando su modo de alimentarse y su estilo de vida. Y esto puede deberse a procesos históricos propios que deberíamos realizar muchos más análisis para comprender qué pasó. Finalmente, se estableció el estilo cerámico denominado como Coaque tardío como característico de la zona norte de ocupación Jamacuaque, siendo encontrado solo en la orilla norte del río Coaque y en Pedernales, en el trabajo de Victoria Domínguez. Esa fue mi presentación. Finalmente quisiera hacer unos agradecimientos a la Universidad Católica del Ecuador, donde estudié y me gradué, igualmente al Centro de Investigaciones Socioculturales, por permitirme el acceso a estos materiales para analizarlos, a la comunidad de Coaque, que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos, y finalmente quisiera agradecer al Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador por esta oportunidad y por permitirme compartir este panel virtual con grandes amigas y colegas. Finalmente, la bibliografía que usé para esta presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miquel. Muy buena presentación. Para el público que nos acompaña en Facebook Live, como ustedes pueden ver, las presentaciones son cortas, pero atrás de eso hay mucho conocimiento, así que pueden ir haciendo las preguntas en el chat de Facebook Live, ¿sí? O sea, o en los comentarios al video live. Pasamos a nuestra segunda invitada, es Micaela Egas Acuña. Ella obtuvo el título, perdón, se me fue el video. A ver, Micaela Egas Acuña obtuvo el título de licenciada en Antropología, carrera de Arqueología en la Universidad San Francisco de Quito. En el año 2018 trabajó en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado como asistente general en el área educativa y de investigación, en el montaje de la exposición Pigmentos y Brillos en la Costa del Ecuador Precolombino y en mediación al público a través del espacio museográfico. Ha participado en varios proyectos en Costa y Sierra, incluyendo el proyecto Arqueología Comunitaria con el Centro de Investigaciones Socioculturales. Adelante, Micaela, bienvenida. Hola con todos y todas. Ahorita voy a compartir mi pantalla, entonces si es que me confirman, si es que ya está, porfa. Listo, sí. Ya. Entonces yo les voy a presentar ahorita mi trabajo de lo que hice para mi licenciatura. Y para esta presentación le puse el título de Variabilidad de los tocados en los figurines Jamacuaque al norte de Manabí. Entonces, para empezar, les voy a explicar un poco de cuál era mi hipótesis al principio de la investigación. Y era que mi trabajo estaba orientado a determinar si los tocados representaban
jerarquía o estatus social. Sin embargo, conforme fui avanzando en el análisis, se pudo determinar algo diferente, como ya les voy a explicar más adelante. También les quiero presentar un poco de lo que es la cultura jamacuaque, así súper general. Entonces, es una cultura que es bastante conocida por su alfarería, en la que representan elementos arquitectónicos tales como casas, pirámides escalonadas y también escenas de la vida cotidiana protagonizados por los figurines, por ejemplo, realizando actividades marítimas y de agricultura. Otra característica es que muchos de los figurines se distinguían por su ornamentación, como expansores, narigueras, brazaletes, etcétera, como pueden ver en la imagen que les puse aquí, la decoración que tienen los figurines. Otra característica es la vestimenta que llevaban, aunque sea simple, también se la puede distinguir por eso. Entonces, los hombres llevaban un taparrabos y las mujeres una falda larga que les llegaba aproximadamente hasta los tobillos. En cuanto a los aspectos religiosos y públicos, fueron representados con figuras de sacerdotes y chamanes. También destacan figurines con características antroposomorfas, es decir, que llevan una mezcla de humano con animal, y los principales animales que eran mezclados eran los jaguares, guacamayos, loros, monos, serpientes, entre otros, que según el autor Gutiérrez Usillos, él los vincula con el mundo ritual y mítico. Ya. Ahora, para pasar a los periodos, como ya dijo mi compañero Miquel, estos se desarrollaron en dos, en el desarrollo regional y en el periodo de integración. Entonces, en el desarrollo regional se dio del 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo. Para pasar al siguiente periodo de integración se dio una explosión del volcán Pululagua, que debo recalcar que no fue la que se dio al principio en el periodo formativo, sino se dio una segunda explosión en este espacio, y así fue como la ceniza cubrió todo el valle, cambió el suelo y su vegetación. Y para el periodo de integración, este se dio en el 500 después de Cristo al 1500 después de Cristo. Ya, ahora para explicar el área de estudio, en este mapa se puede ver el norte de Manabí y aquí está el sur de Esmeraldas. Estos asentamientos son los principales con los que se investiga en el Centro de Investigaciones Socioculturales. Sin embargo, yo usé solo 3, que son Coaque Centro, Hacienda Coaque y Quioauque, que son los lugares donde se obtuvieron los figurines que utilicé para mi investigación. Ya. En cuanto a la metodología, lo que hice fue hacer una clasificación y una tabla de análisis de los figurines encontrados en función a los elementos tales como la procedencia, que está documentado en la ficha y etiqueta en el Centro de Investigaciones Socioculturales. También está el sitio donde fueron encontrados los figurines con cada una de sus coordenadas. También se documentó si es que el figurín estaba fragmentado o si estaba completo, ya que muchos de los que utilicé se encontraban rotos. Se documentó también si es que llevaban desgrasante o no, y también se puso cuál era el tipo de desgrasante, ya que esto es importante para su elaboración y para la cocción y su futura conservación. Se documentó el acabado de superficie y se diferenció si es que el artefacto estaba alisado, pulido o erosionado. En cuanto al color, este fue identificado según los parámetros del libro Munsell. También se tomaron las dimensiones de cada uno de los figurines, es decir, el largo, ancho y grosor. Se analizó si es que la figura estaba con relleno o si se encontraba hueca. Y finalmente, para la parte técnica, se vio si es que estaba moldeado o modelado. Ya. En cuanto al material analizado, se debe recalcar que
Los figurines no fueron encontrados en excavación, sino que fueron parte de donaciones de la comunidad, otros fueron restos de huaqueo y también se descubrieron algunos debido al cambio geográfico, es decir, alguna erosión de los ríos o algún derrumbe, lo cual dificulta tener un contexto y una investigación más profunda. Sin embargo, en función a las características y que yo pude analizar, estos fueron clasificados en 3 grupos. Entonces, el primer grupo fue el de redondos, el otro cuadrados y finalmente otros que era el grupo que no pertenecía a las características de los antes mencionados. Ya. En cuanto al primer grupo de los tocados redondos, se pudo analizar que tenían algunos apliques, otros eran llanos, como se puede ver acá en la esquina, y llevaban pintura y algunos colores rojos más o menos. Los que llevaban apliques, como el que se puede ver acá, algunos eran conchas o granos. Y otro que se pudo ver era que llevaba un cintillo que le rodeaba toda la cabeza. Ya, para pasar a los tocados cuadrados, se pudo ver que tenían características muy similares a las de los redondos, es decir, que algunos eran llanos, otros tenían los mismos apliques de granos o conchas y también llevaban el cintillo que les rodeaba la cabeza. La diferencia con los anteriores es que estos llevaban patrones lineales y geométricos, como se puede ver en las dos figuras de acá abajo, y en especial en este artefacto de lo que se conoce como el hombre pájaro, que es bastante representativo de la cultura Jamacuac. También se puede apreciar que lleva colores, principalmente turquesas, rojos y también amarillos, que eso destaca bastante también en algunos de los figurines. Para el último grupo, les mencioné anteriormente, que es de los que no pertenecen a ninguno de los anteriores, ya que son diferentes, se puede decir que según la interpretación efectuada y estudios relacionados por otros autores, estos tocados estaban vinculados a diversas actividades que realizaban en la comunidad, como es el caso de actividades agrícolas y, por ejemplo, este tocado de acá, que posiblemente eran tubérculos como la yuca y que fueron representados en este figurín. Acá se puede ver, acá arriba, otro figurín que no llevaba ningún tocado parecidos a los anteriores, incluso puede que solo sea su cabello. Y finalmente el de abajo es una especie de diadema que cubría toda la parte frontal de su cabeza. Como aquí también se puede ver, los colores de la arcilla varían entre sí y son también bastante representativos y comunes en lo que es la cultura jamacuaque. Y para finalizar, les voy a presentar mi conclusión, que después de haber realizado el análisis, investigación y leer autores relacionados en el tema de figurines e interpretar su iconografía, se pudo concluir que no existe evidencia de los tocados que representan jerarquía o estatus social y que más bien estaban relacionados a actividades cotidianas o roles que desempeñaban en la comunidad. Se puede interpretar que es una especie de moda o tal vez orgullo representar su actividad del día a día, decorando su tocado con la actividad que realizan. Por ejemplo, si es que hacen actividades en el mar o agrícolas, o si son artesanos o artesanas. Entonces, esa fue mi interpretación final, que se basaba más en roles que hacían en la comunidad, más que alguna especie de jerarquía. Eso prácticamente. Muchas gracias. Quiero agradecer a Mariuxi por darme este espacio
por darme la oportunidad de presentar mi trabajo, también con mis compañeros Miquel y Lua, que les tengo bastante cariño, y a mis profesores también, que me acompañaron durante todo este proceso. Entonces, muchas gracias por el apoyo y la paciencia. Muchas gracias, Micaela. Para nosotros es un gusto tenerte a ti, tenerlos a todos ustedes, jóvenes profesionales con muchos datos nuevos. Esperamos que los colegas hagan preguntas, ya empiezan a aparecer las preguntas en el chat de Facebook Live. Y continuamos entonces. Nuestra tercera invitada es la licenciada Lua Salomón. Ella actualmente cursa la maestría en Arqueología de la Europa Media en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, y de hecho creo que está en otro uso horario ahorita mismo. Lua obtuvo la licenciatura en Artes Liberales con concentración en Antropología en la Universidad San Francisco de Quito en el año 2018. Hizo un año de intercambio como parte de la licenciatura en Artes Liberales en Kalamazoo College, en Estados Unidos. Fue co-curadora de la exposición Hama en la Galería Más Arte en el 2018 y ha participado en proyectos de arqueología comunitaria con el Centro de Investigaciones Socioculturales de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias por acompañarnos, Lua. Tienes la palabra. Puedes compartir ya. Perdón, estoy con algunos problemas de internet, pero haremos lo posible porque esto salga adelante. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Y un segundito. Ok. Bueno, yo les voy a presentar sobre la variación cerámica y organización política manteña en la costa de Manabí, Ecuador. Algunas cosas que hay que destacar antes de comenzar es que la cultura manteña, el Grupo Cultural Manteño, se ubica en la costa, o se ubicaba en la costa de Manabí, principalmente desde Bahía de Caracas hasta Guayas, incluyendo la isla Puná. Este grupo se desarrolla en los periodos que se conoce como el periodo de desarrollo regional e integración, aproximadamente entre los años 500 a.C. y 1500 después de Cristo. La hipótesis que se utilizó para este trabajo es: los investigadores han observado una gran correlación en la variación de la cerámica y el grado de cohesión política de los cacicazgos precolombinos en el Nuevo Mundo. En este trabajo lo que intentamos hacer es comparar 6 corpus cerámicos de distintos lugares del territorio manteño, y para ello se analizó la variación en términos tecnológicos de pasta y estilísticos. Se hizo un análisis visual de la cerámica en cuestión. El corpus cerámico completo vino de 6 lugares ubicados en la costa de Manabí, siendo de norte a sur Puerto Cabuyal, Cabo Pasado, Nuevo Manta, Cerro Hojas, Jaboncillo y Julcuy. Y este material, y dentro de Cerro Hojas, Jaboncillo tuvimos la subdivisión de Picuazá y por último Julcuy. Para la obtención de este material se utilizó a partir de pruebas de pala, prospección y excavación en el contexto de arqueología comunitaria. Bueno, como mencioné anteriormente, sabemos que los manteños se ubicaron principalmente dentro de estos 2 periodos, pero se habla de una ocupación constante del territorio según Seidler, diciendo que hubo una ocupación humana en la costa de Manabí desde el periodo precerámico. En el formativo temprano tenemos el ejemplo de Valdivia, en el formativo medio tenemos Machalilla, y en el formativo tardío tenemos el ejemplo de Chorrera. Durante el desarrollo regional, que es cuando aparece la cultura manteña, se sabe que este comparte un espacio con la cultura bahía y Huangala, y durante el periodo de integración sabemos que comparte espacio cultural con las culturas Jamacuaque y Milagro Quevedo. A pesar de esto, vamos a destacar que Jacinto Gijón y Camaño explica, según él, que la cultura manteña aparece de norte a sur y que esta en verdad no logró ser una unidad cultural completa debido a que hasta ahora algunos teóricos afirman que estaba dividida entre manteños, huancavilcas y punáes.
Además de él es quien propone la idea de la Liga de Mercaderes, que va a ser importante para lo que vamos a explicar a continuación. A pesar de la idea de Jacinto Gijón y Camaño de que la cultura manteña vino de norte a sur, tenemos los estudios de Touchard-Hubert, los cuales, gracias a las fechas radiocarbónicas, al contrario, muestran una representación homogénea del grupo a lo largo del territorio en lo que representa temporalidad. Lo que quiere decir que no podemos decir que esta cultura surge en un punto y se fue expandiendo debido a que esa información no la poseemos. Al hablar de cultura manteña, vamos a tener dos ejes principales, los cuales nos van a dar la información. El primero siendo los cronistas, y el segundo la arqueología. Dentro del primero, los cronistas son personas que vinieron principalmente desde Europa, quienes registraron sus visiones sobre grupos culturales del Nuevo Mundo como primer contacto con esto. Algunos ejemplos de lo que tenemos de esto es, por ejemplo, Ciesa de León, quien describe la gente en Bahía de Caracas. Vega, en cambio, hace una descripción de Puerto Viejo. Tenemos un ejemplo de Benzoni, que es, en cambio, un italiano de Milán, quien hace una descripción de la gente de Manta. Y por último, para hablar de este punto, tenemos a Guamán Poma de Ayala, que hace una descripción de Puerto Viejo y habla de la adoración a la diosa Umiña, representada como una esmeralda, así como dentro de este mismo aspecto religioso tenemos una descripción dada por Gutiérrez de Santa Clara, quien a su vez también describe la adoración a la diosa Umiña, al cual la describe como una esmeralda casi del tamaño del huevo de un avestruz. ¿Por qué es importante este punto religioso? Porque esto nos está hablando de una unidad cultural que tiene una religión en común o un sentido cultural que está como que concluyendo. En cuanto a la arqueología, tenemos el uso lítico. Es bastante importante en los manteños. Una de las características principales que se conoce de ellos es la producción de sillas manteñas, así como de estelas. Por otro lado, tenemos la idea de un sistema jerárquico complejo. Sabemos que durante este tiempo de tanto desarrollo regional como integración, es el apogeo de los cacicazgos en América del Sur. Tenemos que Maquiwan y Florencio Delgado hablan de especialización, concentración poblacional, jerárquica y de modificaciones incluso en la arquitectura gracias a esta complejización social. Y como un tercer punto tenemos los grandes centros y caseríos, lo que quiere decir que vamos a tener poblaciones grandes que tienen un poder económico o político centralizado y alrededor de estas vamos a tener pequeñas poblaciones las cuales van a suplir al gran centro. Esto de aquí viene ligado con la idea de especialización artesanal. Muchas de estas pequeñas células producían los productos que iban a ser bienes de lujo o simplemente para abastecer al centro. Uno de los ejemplos que se ha tomado, de los cuales se ha propuesto como tal, es Agua Blanca, siendo un centro político, y por ejemplo, una célula complementaria o una célula artesanal que suplía de los productos, siendo Julcuy. Otro ejemplo que tenemos es el Corredor del Puma, que puede ser que suplía a centros como Pico Sal, en el Cerro Rojas Jaboncillo. Características importantes que debemos tomar en cuenta al hablar de una compactación social para llegar a la homogeneización gracias a la cerámica. Empezamos por la idea de cómo se llega al cacicazgo. Uno de los primeros teóricos al hablar del proceso cultural desde como sociedades más simples hasta más complejas es Morgan, quien a finales del siglo XIX explica en tres grandes divisiones generales, por así decirlo, cómo se pasa del salvajismo a la civilización. Es después Tyler quien toma esta idea y la transforma dándole un enfoque religioso, aumentando algunos puntos de los cuales ya no se está llamando a estos grupos salvajes o bárbaros como hizo Morgan, pero más bien se los está relacionando con el aspecto religioso o la adoración religiosa que ellos están teniendo. Dentro de este aspecto se podría calcular que los manteños se podrían ubicar entre cacicazgos y estados. Después tenemos la idea de Fry, el cual habla de prestigio y de sociedades de rango. Con esta idea también estamos hablando de un poder heredado. El poder no solamente se lo adquiere en vida, sino que tiene que venir de un linaje anterior. Eso quiere decir que el poder no solamente económico, sino también estatus, va a venir de los padres a los hijos. Y como cuarto exponente de esto tenemos a Service, que habla de las sociedades de grandes hombres y de cómo estos llegan a transformarse hasta el cacicazgo, sobre todo en sociedades pertenecientes a Polinesia.
Con esto nos estamos refiriendo a sociedades orgánicas que tienen cambios que van de acuerdo con su evolución social, por decirlo de algún modo. Así como estamos refiriéndonos a sociedades donde los individuos tienen funciones específicas, las cuales van a desarrollar dentro de estos rangos para seguir cumpliendo con su función social dentro de estos grupos. Después tenemos el registro arqueológico y cómo esto nos ayuda a reconocer estructuras sociales complejas. Primero tenemos a Peabody Cuss, que nos habla de la cultura material. Ellos hacen un especial enfoque en los ajuares funerarios y cómo los bienes de lujo nos ayudan a reconocer después de la muerte a personas que han sido más importantes o han tenido un poder adquisitivo más importantes que otras personas. Se va a tener una diferencia, sobre todo en sociedades jerarquizadas, respecto a quienes van a ser enterrados con ciertas cosas y quienes no lo serán. Y por otro lado, tenemos la idea de sellings, que es sobre ofrecer bienes a cambio de poder. Esta idea está bastante ligada igual a trabajos realizados en Polinesia, en los cuales habla que los grupos de poder, para perpetuar este poder, van a hacer ofrendas o regalos a las personas que tienen un menor estatus social para mantenerlas contentas y poder seguir continuando con ese poder a las futuras generaciones descendientes suyas. Como tercer punto, tenemos la idea de que es una cerámica o es un material que es especializado y homogéneo. Para empezar, tenemos a Earle, que habla de un sistema estratificado. Como mencionamos anteriormente, se van a desarrollar pequeñas células especificadas en una cosa. No vamos a tener que se están cruzando dentro de una misma célula varios materiales específicos, pero vamos a encontrar eso en los centros de poder, donde al parecer no estaban siendo producidos. Esto va ligado al segundo punto, que quiere decir que esto es importante dentro de la estructura cacical. Al tener un centro de poder en el cual van a confluir todos estos materiales o bienes de lujo producidos por pequeñas células, va a haber una homogeneización del grupo, lo que quiere decir que casi toda la élite del centro de poder va a tener un material o materiales similares entre sí. Y por último, esto nos brinda la cita de Gilman, que dice: el deseo de incrementar el volumen de la producción lleva a procedimientos que aceleran y uniformizan, en parte la producción repetitiva, formando la reiteración gestual, y limita la posibilidad de experimentación. Como dijimos anteriormente, al tener pequeños grupos que van a estar produciendo esto para el gusto o de los grupos de poder, va a haber una menor diversidad o va a haber una menor posibilidad de experimentación para que las personas normales vayan a tener un bien de lujo, porque esto no va a ser prácticamente posible. En cuanto al aspecto de metodología, para este trabajo hubo 3 etapas principales. La primera fue el análisis de la muestra. La muestra, como mencioné anteriormente, viene de materiales del Centro de Investigaciones Socioculturales. Gracias al libro de Drennan de Estadísticas para Arqueólogos, se seleccionó un porcentaje representativo intentando que este sea de entre un 90 y un 95%. Y de los 5.718 fragmentos provenientes de los 6 sitios, solamente 1.371 de estos representaron material diagnóstico. Después, dentro del análisis morfológico y decorativo, utilizando la fórmula dada en el libro, como mencioné anteriormente, se obtuvo que de cada sitio se necesitaría de entre 14 y 17 fragmentos para poder llegar a una fidelidad de entre el 90 y 95%. Y después se realizó un análisis de características visuales de la pasta, tomando en cuenta textura de pasta, dureza, clasificación de grano, tamaño, angulosidad, desgrasante, intrusiones, porcentaje, así como el color de la pasta. Y después se tomó en cuenta patrones repetitivos dentro de estas. Y por último se realizó un análisis tipológico, donde se intentó encontrar una repetición y relación dentro de los distintos ejemplos de pasta provenientes de los diferentes sitios, así como dentro de la decoración de estos mismos fragmentos cerámicos. Nos dio un total de 96 fragmentos, utilizando de entre 14 y 17 fragmentos por sitio, de los cuales 58 de estos representaron bordes, 24 bases, cuerpos y material especial fueron 13 y la presencia de un podo. Esto nos dio como resultado 9 tipos cerámicos, de los cuales tenemos como cerámica media el tipo 1, 4, 7, 8 y 9. ¿A qué nos referimos con cerámica media? Es cerámica cuyo desgrasante es
visible y es un poco grueso. Además, la mayor parte de esta tenía de característica que era quebradiza. También vamos a destacar que dentro de estos 9 tipos principales, hubo 4 subtipos divididos por color, lo cual ya voy a explicar al final de esta parte. Después tenemos la cerámica fina, que eran los tipos 2, 3 y 5, donde el grano, el desgrasante, era mucho más delgado. Y por último, el tipo 6, donde el desgrasante es prácticamente invisible, que es la cerámica muy fina, y está prácticamente sumido dentro del material cerámico en sí, y es casi imperceptible al ojo. De los 9 tipos principales, se sacaron 4 subtipos, basados en el color de la cerámica, debido a que eso nos está hablando de que el uso de arcillas es probablemente local. No se está utilizando arcillas importadas para fabricar, pero sí se está utilizando un estilo en general para que existan coincidencias. Es por esto que tenemos la presencia de todos los tipos, de casi todos los tipos dentro del espacio manteño. Algo que vamos a destacar sobre todo es, por ejemplo, la presencia en Julcuy, dentro del tipo 1, existe una gran cantidad, pero esto se debe a que existe la presencia de lo que se conoce o denominó Emilio Estrada como los ralladores manteños, los cuales no fueron tan presentes dentro de los otros sitios. Así como la presencia del tipo número 6 que destacó en Pico Asá, la cerámica muy fina, lo que nos podría estar hablando de que este sitio tiene un mayor trabajo cerámico, o como dije anteriormente, está bastante ligado a la producción cerámica del corredor del Puma. Después de hablar del aspecto de la decoración, encontramos que hay 3 aspectos preponderantes dentro de esto, siendo la bruñida, pintura y el inciso, los modos de decoración más fáciles, más repetitivos dentro del territorio. De los 1.371 fragmentos, solamente 206 de estos fueron decorados. Pero a pesar de eso, tenemos ejemplos de todos los tipos de decoración enumeradas en la lista. Este de aquí es un ejemplo de pintura. Este de aquí es una impresión textil, modelado, inciso, aplique, exciso, pintura negativa y bruñido. Respecto a la decoración, también hay que destacar que la mayor parte de patronos de decoración fueron lineales o geométricos, con algunas excepciones donde encontramos figuras zoomorfas, las cuales también tenían una característica bastante geométrica, como es el ejemplo de esta cerámica de aquí, en la cual tenemos algo que podría ser aparentemente un ave, y esta se encuentra representada de forma geométrica. Por último, se pueden sacar 5 conclusiones principales. La primera, el estilo cerámico manteño a lo largo de la costa es consistente en el aspecto decorativo. Esto vamos a unirlo con lo que mencioné anteriormente, propuesto por Jacinto Gijón y Camaño. Al hablar de la Liga de Mercaderes, estamos hablando de que el grupo cultural está teniendo constante intercambio de material, por lo cual no sería raro que diversos grupos intenten imitar un estilo cerámico para estar al gusto de las élites, tanto al norte como al sur. Esto se podría expandir sin importar el punto y llegar gracias a influencias comerciales. Después tenemos que cumplen un proceso de estandarización a lo largo de la costa de Manabí y que éstas se han adaptado a necesidades económicas, sociales y estilísticas. Como vimos, no estamos viendo una cerámica que tiene carácter local, por así decirlo, sino que esta cerámica está bastante estandarizada a lo largo de todo el territorio que hemos explicado, habiendo solamente 9 tipos generales y 4 tipos específicos. No estamos hablando de un diseño local, sino de un diseño importado y extendido a lo largo de la costa de Manabí, respondiendo al gusto y necesidades de la élite. Como dijimos anteriormente, la cerámica, al estar sobre todo viendo que es cerámica fina y muy fina, con decoración, nos damos cuenta de que son probablemente las élites quienes están demandando este tipo de cerámica y es por esto que encontramos de manera homogénea a lo largo de toda la costa. A pesar de que la cerámica está estandarizada, es una cerámica de carácter local, intentando cumplir con necesidades estilísticas impuestas por las autoridades. Como dijimos anteriormente, al existir 4 subtipos cerámicos basados en color, sabemos que la utilización de las arcillas es sobre todo una utilización de arcilla local,
lo que quiere decir que hay células de alfareras locales que están produciendo cerámica homogénea respecto a las de otras ubicaciones, intentando cumplir con los gustos de los centros de poder. Y por último, el análisis demuestra poca variación en la cerámica a lo largo del territorio, a redundancia en términos de estilo y forma, lo que implica una fuerte compactación político-regional de los manteños. Como mencionamos anteriormente, se ha propuesto en varias ocasiones, o más bien se sabe, que los manteños tenían una organización cacical, pero con esto se podría deducir o se podría proponer que tienen un sistema mucho más complejo, llegando incluso a la posibilidad de hablar de Estado manteño, debido a que la compactación social y política es tan similar dentro de todo el territorio explorado y del cual hemos hablado. Finalmente, unos agradecimientos sobre todo al Centro de Investigaciones Socioculturales por permitirme el uso material, el Colegio de Arqueólogos por la invitación para esta exposición, a Miquel Villaverde, Florencio Delgado y Carmen Fernández Salvador, sin los cuales en verdad este trabajo no hubiera sido posible. Y eso. Finalmente, aquí tenemos la bibliografía utilizada dentro de la presentación. Muchas gracias y después estamos dispuestos a responder sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, Lua. Gracias a los tres por esas excelentes presentaciones. Hay muchos datos que se ven que han utilizado, pues de hecho hicieron sus tesis sobre eso. Entonces, como les digo a ustedes y a los que nos están acompañando en Facebook Live, estas son unas pequeñas muestras nomás y estamos dispuestos a recibir noticias ahorita, ya, recibir preguntas, digo. Tenemos ya un par de preguntas listas, estoy viendo en Facebook Live. A quienes nos acompañan, por favor, pueden ponerlas en los comentarios al video en Facebook Live. Una primera pregunta para Miquel, de parte de Valentina Martínez, es, los cambios que mencionas de la cerámica Jamacuaque tardía, ¿a qué tipos de cambios culturales estarían asociados? Hola Valentina, la verdad es una pregunta un poco complicada, debido más que nada a los contextos y a la procedencia de mis materiales, ya que como mencioné, estos vienen de prospección y de algunos cateos y esta excavación inconclusa. Entonces, yo creía que es un poco difícil responderla, sin embargo, en mis interpretaciones, yo lo que planteo es que estos cambios, sobre todo en el estilo cuaque tardío, se pueden deber a un cambio en la alimentación, ya que en el desarrollo regional tenemos primero que hay una gran diversidad de cuencos con pasta fina, mientras que en el periodo de integración tenemos unos valores iguales para lo que son cuencos y ollas. Entonces, lo que a mí me parece es que la gente dejó de poder conseguir ciertos recursos de consumo inmediato, como pueden ser frutas, los mariscos que se pueden consumir inmediatamente sin mayor preparación, y que en realidad en el periodo de integración ya no pueden conseguir estos, por lo cual tienen que recurrir a otros productos que necesitan una mayor cocción, necesitan una mayor preparación, por eso hay una mayor diversidad de ollas, y también como necesitan esta mayor preparación, ya no hay el tiempo de elaborar la cerámica fina, porque sigue apareciendo, entonces esto significa que siguen sabiendo cómo hacerla, pero por alguna razón no lo están haciendo. Entonces, esa fue la interpretación a la que yo llegué en mi tesis. Sin embargo, para saber cuál fue la razón del cambio exacto, yo creo que se requieren muchísimos más estudios, sobre todo deberíamos recurrir un poco a análisis químicos, paleoambiente también podría ayudar a ver esta variable. Y está en realidad aún abierta esta premisa, pero lo que yo te pondría a responder con mis interpretaciones, estos cambios más que nada en la alimentación. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Miquel. Ahora tenemos una pregunta de Dianis Cordero, creo que es para Micaela. Dice, felicitaciones para los panelistas. ¿Existe una diferenciación entre los tocados femeninos y masculinos? ¿Y qué elementos son más recurrentes en ellos? Ya. Hola, Dianis. Bueno, los figurines que yo tenía principalmente, como dije, estaban rotos y únicamente estaba la cabeza, entonces no se podía identificar bien si es que eran hombres o mujeres.
pero de los pocos que estaban medio completos, se pudo ver principalmente que en las mujeres algunos eran llanos. Y el de los hombres tenían los apliques, como les dije, de conchas o granos. Entonces, mi muestra no era tan grande, o sea, era muy, muy chiquita, entonces tampoco pude analizar eso completamente y no me enfoqué tanto en género tampoco. Pero de lo que pude ver era eso, que el de las mujeres estaba llanos y el de los hombres llevaban apliques. Sin embargo, también se encontró un porcentaje muy pequeño de algunas figuras de mujeres que también llevaban decoraciones, pero solo era una pintura, no eran apliques como los de hombres que eran conchas y granos. Eso. Muy bien, muchas gracias, Micaela. Vamos con otras preguntas. Valentina Martínez pregunta para Lua. ¿Se pueden definir estructuras complejas sobre la base de cerámica superficial? Estructuras sociales, asumo. Mi pregunta sería más bien a qué se refiere con cerámica superficial. Ah, aquí estamos hablando no solamente de que los manteños, ya sabemos de por sí, gracias a la información dada tanto por cronistas como por otros restos arqueológicos que tenemos, que son un grupo complejo, sino que aquí lo que estamos intentando ver es más bien qué tan compactado está el gusto que se tiene respecto hacia cierto producto. No creo que se pueda saber directamente solamente tomando un fragmento o tres diciendo si es que tenemos aquí coincidencia de esto es un grupo complejo, pero tenemos testimonios de gente que vivió en esa época, siendo estos los cronistas que están hablando al respecto de esto, diciendo que estos tienen una organización compleja. Así que lo que se hizo con el material fue más bien una comparación para conocer el estilo que está gustando, se está utilizando y está teniendo forma e importancia durante ese tiempo. Si es que a eso te refieres con cerámica superficial. Si no, no Dice, sabría cómo direccionar porque hay más. ya, que proviene de la superficie, se refería con cerámica superficial. Bueno, es que el material que se utilizó no es solamente proveniente de la superficie, también provino de pruebas de pala, así como de excavación. Hay diferentes modos en los cuales vino la cerámica para completar el corpus de los 5.700 fragmentos, lo que quiere decir que hay una diversidad de todo un poco en lo que podemos comparar. Obviamente, si es que solamente vamos a estar revisando material superficial, podría ser que no haya coincidencias, pero yo creo que al estar utilizando material de diferentes, no solamente de diferentes proveniencias, sino también de diferentes modos en los cuales se obtuvo, sí se podría llegar a una conclusión como tal. Ya, muchas gracias. Ahora tengo una pregunta que es para todos. Entonces, vamos a ir en el orden en que presentaron Micaela y Lua. Pablo Quelal Madrid pregunta, ¿cuál es la muestra y universos respectivamente de sus estudios? Hola Pablo, ¿cómo te va? Para responderte esa pregunta, en realidad yo analicé 1002 fragmentos cerámicos diagnósticos, no tuve muestra, yo analicé todos los materiales de los que disponía. Eran 1002 fragmentos, como te digo, provenientes de los diversos sitios, como ya hablé en mi presentación, y analicé todos. No dejé nada fuera de la muestra, porque 1002 fragmentos en realidad es un poco reducido, pero sirvió para esta investigación en realidad. Entonces, ese fue mi universo de materiales. Fueron 1002 fragmentos, todos fueron analizados, ninguno se quedó fuera del análisis. Mica. Hola Pablo, ya en cuanto a la mía, es como súper reducida comparado con lo de Miquel. Yo tuve 50 figurines que, o sea, eran los únicos que tenían tocado. Había como unos otros, o sea, otros fragmentos. Estoy consciente de que fue bastante, o sea, bastante bajo, pero igual pude hacer el estudio con esa muestra porque me tocó separar los que se podía identificar figurines, los tocados y cuáles no. Entonces eso hizo que se redujera, pero de todas formas pude hacer investigación y ya. ¿Lua?
Ya, está bien. Am, bueno, en cuanto a mi trabajo, yo lo que hice fue utilizar como, primero hubo un cuerpo cerámico general de 5.718 fragmentos provenientes de todos los sitios. Después de estos, se seleccionaron los que se consideran material diagnóstico, lo que quiere decir bordes, bases, material especial, apéndices, pero que normalmente, por ejemplo, en el caso de bordes y bases, tiene que representar más del 10% de la circunferencia. Aparte de eso, de esos 1.371 fragmentos fueron divididos dentro de los tipos. Pero para determinar los tipos se utilizaron entre 14 y 17 fragmentos por sitio, dando un total de 96 fragmentos para determinar los tipos. Así que en total se analizó 1.371 fragmentos, de los cuales 96 ayudaron a determinar tipos y 206 ayudaron a conocer un poco de la decoración que estos tenían. Listo, gracias. Estoy leyendo algunas preguntas. Hay personas que tienen dificultad en preguntar por Facebook, entonces me están mandando por chat. Para Lua, Marco Vargas pregunta si la cerámica manteña está estandarizada desde el punto de vista tipológico y o político. ¿Se observa una suerte de estandarización social también? A decir de tus palabras, al sugerir que se habla de la emergencia de un posible estado manteño. Entonces, yo creo que sí se podría hablar de eso. Al estar, como mostramos anteriormente, al estar teniendo otros ejemplos de lugares donde la gente aún tiene prácticas de, por así decirlo, casi cascos complejos, donde estamos viendo una estandarización de prácticas, como es en los casos de Polinesia, se me escapa el nombre en este momento, pero tenemos, por ejemplo, una estandarización del estilo de las tumbas. Podemos eso transpolarlo y hacer una comparación con esto al mismo tiempo. Los manteños tienen una tienen un complejo sistema político. Sí, perdón, complejización, se me fue la palabra. Tienen un complejo sistema político. Y estamos viendo que estamos hablando de un territorio un tanto amplio. No es extremadamente grande, pero es un tanto amplio. Y estamos viendo que el gusto cerámico está siendo repetido dentro de todos estos lugares, por lo cual no estamos viendo que y además se está produciendo con arcilla local, por lo cual no estamos viendo solamente como que les gustó, o sea, produjeron al norte y a alguien le gustó al sur y lo obtuvo. No, se está produciendo esta cerámica al gusto de las élites de una manera similar tanto al norte como al sur. Entonces estamos hablando de una unidad política la cual está con un grupo de élite, el cual está intentando mantener de este modo como que un gusto general entre ellos. Creo que al dividirlo en cacicazgos, el problema es que tenemos la idea de que estos hay varios cacicazgos, al menos 4 o 5, y estaríamos hablando de que dentro de estos cacicazgos debería haber ya de por sí otra cerámica, la cual esté gustando solamente en estos centros. Pero estamos viendo que esto se repite a lo largo de toda la costa. Entonces yo creo que sí se podría estar hablando al menos de la idea de que estos están llegando a el punto de que es un estado. Tal vez no un estado ya de por sí consolidado, pero que estos están llegando ya a ese punto del proceso en el cual se los podría empezar a llamar estado. Ok, muchas gracias. Otro mensaje que tengo de Josefina Vázquez, dice que le manda saludos a ustedes, a los tres, y que pregunta cómo el estilo cerámico manteño estandarizado puede ligarse con la unidad religiosa. Sería para Lua. Sí. Por eso mismo, al estar hablando de una unidad política, normalmente va a tener características culturales similares. Y una de las características culturales similares muy importante para los humanos es la religión. Como estamos viendo en las descripciones de los cronistas, no solamente al hablar de la diosa Umiña se está hablando en Puerto Viejo, sino que se está hablando también en otros lugares. Así como, por ejemplo, las representaciones líticas de las estelas manteñas no las encontramos en un solo sitio y normalmente
estas, de lo que he leído, se las está asociando con la adoración a algún tipo de deidad. Entonces, al encontrar esta repetición en varios sitios, estamos sabiendo además de que estos están teniendo un sistema religioso-cultural que está en conjunto un poco, por así decirlo. Entonces, si estamos uniendo los diferentes elementos, sabemos que esta es una unidad cultural, o están teniendo una unidad cultural bastante similar a lo largo de la costa. Muy bien, gracias. Bueno, creo que por el momento no tenemos más preguntas. Hay muchas felicitaciones de muchos colegas, amigos, pero bueno, eso ya lo verán en Facebook Live. Entonces estamos llegando al final de este webinar. Muchas gracias a nuestros participantes, tanto a quienes hicieron las exposiciones de sus trabajos hoy, como a quienes realizaron preguntas y nos acompañaron en este webinar. Este video esperamos que esté colgado luego en YouTube, en la página del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador, en YouTube. También vamos a estar posteando en Facebook, en Twitter y en Instagram. Por otro lado, Miquel, ¿qué es ese tucancito que aparece por ahí? Muy gracioso. Debe tener algún significado religioso, no sé. Bueno, en todo caso, muchas gracias de nuevo. Les esperamos en 2 semanas, que esperamos tener un nuevo webinar. ¿Ok? Gracias, adiós. Muchas gracias, adiós. Gracias, chao. Hasta luego, gracias. Se me trabó otra vez del internet. Chao. Chao. Nos